China ya ha presentado todos los datos, salva sobre la bocina, ver el crecimiento en decrecimiento, verse en negativo, pero lo hace con un coste alto. Y es como el último trimestre, el segundo trimestre de este 2022, tiene una caída mayor de lo que esperaba el mercado. También el crecimiento interanual es peor de lo que se estaba esperando, pone presión al crecimiento, aunque rápidamente China ha salido a decir que el final, sobre todo de junio y el mes de julio, tal y como ha empezado, da la sensación de que la economía ya china ha recuperado gran parte de lo que ha perdido en este confinamiento. Es la segunda vez en 32 años que el crecimiento intertrimestral se pone en términos negativos, pero salva que el crecimiento haya estado en términos negativos a nivel interanual. Los datos fundamentales son estos dos. Por un lado, el crecimiento que ha vivido de intertrimestral, menos 2,6, se esperaba que fuera de un 2%, venía de un 1,3 en positivo. El crecimiento intertrimestral, tal y como decía Li Keqiang, ha sido muy débil por esos confinamientos. El punto fundamental es en ver cómo ha conseguido caer del 4,8, del más 4,8, hasta el 0,4 y no en términos negativos. El problema para China, el problema de percepción del mercado, es que se veía que iba a conseguir un 1,2% de crecimiento interanual, ha conseguido un 0,4 y China se tiene que poner ya a revisar el crecimiento interanual porque, bueno, bajo ningún concepto va a llegar al 5,5 que preveía. Aún así, los datos de China siempre hay que cogérselos de aquella manera, ¿eh? Hay datos, por ejemplo, que se han presentado esta noche, sobre todo industriales, que, bueno, están vistos de aquella manera y ya lo están diciendo los analistas a nivel internacional, que China ha vuelto a hacer otra de las suyas, metiendo todo ahí en el... ¡Ah, venga! Y ha sacado lo que ha querido, en algunos casos. Pero la realidad es que Producto Interior Bruto Interanual, vamos a creérnoslo, 0,4% en positivo, venía de ese 4,8 y a partir de ahí vamos a ver cómo empieza a profundizar. El otro dato importante es este, el de las ventas minoristas anualizadas, venía de un 6,7, se esperaba que fueran muy débiles. Este es el dato que hace pensar que junio ha tenido una fortaleza mayor de lo que se esperaba incluso por el mercado y ni con esas. 3,1 de crecimiento frente al 0,3 que esperaba el mercado. Y luego tenemos esa visibilidad también del empleo, que se reduce en la tasa de desempleo hasta el 5,5, se esperaba que fuera del 5,7. Fíjense en el siguiente gráfico que nos marca también de qué manera está comportándose la economía china en la comparación con Estados Unidos y en la comparación a nivel internacional. Vamos a ver si podemos ver el siguiente gráfico, donde podemos empezar a hilvanar más datos sobre la economía china. Fíjense este gráfico de Financial Times de esta mañana, en el que se ve cómo la contracción por la pandemia, por ese nuevo brote de coronavirus, ha dejado así el crecimiento intertrimestral de China. No como el primer trimestre de 2020, por supuesto, pero sí en un crecimiento en positivo, 0,4, leve, y gracias, porque Li Keqiang ya estaba anunciando que se iba a sufrir mucho para conseguir ese crecimiento que aquí en el gráfico de Financial Times vemos cómo le ha dejado al borde del precipicio económico para ponerse en términos negativos. Fíjense en estos dos siguientes gráficos donde se ve el potencial aún así de lo que está sucediendo en el entorno de China como fábrica del mundo. Decía Biden, no es China la fábrica del mundo, es Estados Unidos. Eso nada. La fábrica del mundo China, fíjense el top 10 de manufacturas globales con los datos de 2019, eso sí, últimos actualizados, con China el 28,7%, Estados Unidos el 16,8%, Japón el 7,5% y la locomotora europea Alemania el 5,3%. Fíjense la importancia que tiene China con los resultados, con los datos que hemos conocido esta mañana para entender el crecimiento global y hacia dónde va a poder contenerse en términos positivos y potentes el crecimiento global. Aquí habría que apuntar ya cómo India va cogiendo aquí el 3,1%, una fuerza cada vez mayor como alternativa o como complemento a China.
Fíjense en el siguiente gráfico la clave fundamental, la anterior de Statista, este es de Visual Capitalist, en el que podemos ver cómo China va encaminada a conseguir en 2030 igualar el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, 19,9 frente a 25,3 de los norteamericanos, de Estados Unidos. Es la confrontación en bloques, no en los bloques que hemos visto en la guerra de Ucrania, pero sí en la confrontación ya de determinados bloques, China, Japón, Indo-Pacífico. Si sumamos a India con China, la cercanía no estará en 2030, el igualarle a Estados Unidos, sino que estará antes, en el 2026. Y aquí en la parte europea, donde sigue teniendo un poder económico muy importante Europa en su conjunto, pero la fragmentación le está también impidiendo competir a nivel internacional en el sentido de cómo fabrica el mundo, de cómo puede crecer el Producto Interior Bruto, pero Estados Unidos y ese movimiento frente a China, que con los datos que además estamos viendo de primer trimestre en Estados Unidos y de segundo trimestre en China, se va igualando el crecimiento hacia que en 2030 ambas economías empiecen a confluir también en el movimiento que tienen las dos. No sé si tenemos un gráfico más o vamos a las claves ya del día para intentar entender cómo se mueve esta mañana, donde China la marca totalmente con ese dato que acabamos de conocer a las 4 de la mañana. Manufacturas en valor, fíjense cuándo se produce el cambio, justo en la crisis financiera donde China aprovecha ese movimiento y en la salida del coronavirus, donde China vuelve a aprovechar el movimiento de salida anterior al resto del mundo. 5 claves del día para intentar entender, 8 y 7 de la mañana, por dónde se va a mover el día de Mattarella y de Draghi, el día en el que Europa salvó los muebles del euro gracias a ese movimiento de Mattarella en el que le decía muy claro, de aquí no te vas. Ahora Draghi tiene en su mano decirle que me dejes, que me voy, fuera. Pero va a tener que pasar por el Parlamento y va a tener que someterse a otra especie de moción de confianza. Ojo, porque Draghi, y ahí va a empezar la presión de Bruselas, la presión de la Unión Europea, tiene la opción, después de haber rechazado Mattarella esa salida del Ejecutivo italiano, del primer ministro, tiene la opción de quedarse hasta las elecciones, incluso en minoría, pero le ha dejado la puerta abierta a hacer un gobierno muy minoritario, muy débil, pero que salve el otoño, Rusia, corte de gas, y que llegue hasta las elecciones del año que viene, donde ahí confluirán Pedro Sánchez, Mario Draghi, España, Italia, a las urnas. Y a partir de ahí viene un movimiento europeo en el que va a empezar a votar y a votar el ciudadano a ver qué decide. Y a partir de ahí, inestabilidad europea, que también lo está reflejando el euro, sobre todo la italiana. Draghi se marcha, le dice que no Mattarella, la prima de riesgo italiana se dispara, la prima de riesgo cuando Mattarella dice no te vas, vuelve a relajarse y el miedo al Brexit a la italiana es que lo tenemos encima de la mesa. Si ahora mismo hubiera elecciones, Salvini tiene toda la pinta que podría conformar gobierno. Otra cosa es que le pidan que conforme gobierno y otra cosa es que Bruselas ponga el mecanismo antifragmentación para quien no tiene tan claro estar dentro del arco europeo. Vamos a ver cómo se configura. Luego veremos cuáles son las opciones en el caso de que Mario Draghi decida finalmente marcharse y siga con la intención de ayer, que es dejar el gobierno italiano. Lo vemos enseguida. Rusia transfiere a Occidente varias debilidades clave. Miren, ayer el Banco de Rusia sacó un informe clave en el que se veía, por un lado, los PMI, el PMI ruso, por encima de 50. Inicio de la guerra, 37,5. Por encima de 50 ya, 3 meses después, 4 meses después. ¿Qué es lo que tenemos encima de la mesa? Un movimiento de transferencia brutal económico de todos los golpes que le iban a pegar a Rusia, que vuelven como el famoso boomerang al conjunto de Occidente, no, a Europa. Miren, PMIs debilitándose en Europa, fortaleciéndose en Rusia. Moneda, rublo, junto al real brasileño lo más fuerte frente al dólar. Euro, ya lo han visto, debilidad absoluta. ¿Qué sucedió hace 2 crisis? No la del coronavirus, la de 2008. Debilidad del rublo. Rusia entendió que una moneda fuerte en procesos de salida de crisis permite 2 cosas: mejorar calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo si tienes una balanza comercial en positivo, como le está pasando ahora a Rusia, y sobre todo mantener la inflación, contenerla. Moneda débil, Rusia. Y Estados Unidos, rublo. Y dólar lo vivieron en 2008. No han querido repetir bajo ningún concepto. Y se lo está comiendo toda Europa.
Transferencia fundamental, PMIs, manufacturas debilitándose, euro debilitándose, frente a un posicionamiento en el que Rusia eleva los dos conceptos. Balanza comercial. Se atacaba la balanza comercial rusa, Rusia ha visto cómo las importaciones le caían, las exportaciones prácticamente no. ¿Qué es lo que tiene? Un boquete en positivo de 70.000 millones de dólares de balanza comercial en positivo. ¿Qué tiene Alemania? Una caída desde el 3,5, desde 3,5 billón en su balanza comercial positiva hasta 1 billón. ¿Qué es lo que ha hecho Rusia? Transferirle el problema de balanza comercial a Europa. Empieza a disminuirla, con lo que eso significa, mientras la va ganando Rusia en términos aceleradísimos. ¿Qué es lo que hace con todo ese dinero? Mejorar cuestiones sociales, contener el desánimo social interno, subida del salario mínimo, subida de las pensiones, anuncios que se han producido en los últimos meses. ¿Qué hace Europa? Decirle a sus ciudadanos que va a tener que hacer cortes de gas. Se va transfiriendo todo el ataque que las sanciones y todo el ataque económico que Europa, junto con Occidente, le quiere hacer a Rusia, le devuelve enseguida como un boomerang a quien está más cerca. Si nos vamos a la parte del este de Europa, vemos una cuestión que refleja perfectamente lo que está sucediendo. Tasa de paro en Rusia, 15%. Tasa de paro en los países del este de Europa, en el entorno del 20%. Empeorando de inflación, perdona. Tasa de inflación en Rusia, 15%. Tasa de inflación en el este de Europa, en el entorno del 20%. Ya empeora la situación de Rusia. Tasa de inflación en España, 10,2, más el 3,5 que subvenciona Sánchez, casi el 14%. Diferencial, poco más de un 1%. ¿Quién está padeciendo la inflación? Europa ahora mismo, alcista, Rusia la está disminuyendo. Transferencia total de la situación económica a la que se le quiere someter a Rusia, menos el default, que vuelve a Europa en una situación complicadísima en la que ya se espera, por parte de Bruselas, que en el plan del 26 de julio que va a presentar, se pida cortes ya a la industria desde este verano, no en otoño. ¿Por qué? Lo veía en el informe de Bruegel. O se reduce el 15% o en febrero no hay gas. ¿Quién tiene el problema? ¿Europa o Rusia? A nivel energético. Ojo con el movimiento de perder toda la competitividad que ha tenido Europa durante las últimas décadas vía energía, una vez que Estados Unidos empieza a contener ya galón en Estados Unidos por debajo de los $5. Incluso hay zonas donde ya está a 4,5. ¿Qué está sucediendo con la gasolina de España? Hay alguna que baja de 2 euros, pero no es lo normal. No hay contención. ¿Por qué? Euro frente a dólar. El euro, cada vez más débil, necesita comprar en dólares una gasolina que, aunque reduce el precio, un petróleo que, aunque reduce el precio, el cambio euro-dólar hace que no sirva de nada porque se está encareciendo. Transferencia, boomerang de Rusia a Europa, golpeando en los principales aspectos económicos donde Europa y Occidente quería golpear a Rusia para hacérselo ver. BlackRock, fin del crecimiento e inflación estables. Viene un nuevo régimen, no nuevo orden, nuevo régimen de alta volatilidad. Se acabó la inflación contenida, se acabó los préstamos baratos, se acabó el crecimiento fácil, porque solo tienes que impulsar metiendo masa monetaria para que te crezca la economía, porque en el fondo la inflación no se te mueve. Dice BlackRock en el último informe, mucha volatilidad, altísima volatilidad y sobre todo costes muy altos de financiación que hacen que la economía empiece a bajar el sufle. Resultados empresariales, ayer ya lo vieron, sobre todo en el punto de mira la banca patrimonial norteamericana. Vamos a ver hoy también BlackRock, pero el decrecimiento por provisiones empieza a ser un factor fundamental. ¿Por qué provisiona la banca norteamericana? Situación económica de huracán, Jamie Dimon, pero sobre todo por sector inmobiliario. No quieren una transferencia de crisis financiera por culpa de un movimiento en el que ha habido mucho dinero. La burbuja inmobiliaria ha crecido, no en España, pero sí en Estados Unidos, sí en Canadá, sí en Australia, sí en el norte de Europa. No quiere la banca patrimonial norteamericana que haya una transferencia hacia una crisis financiera como la de 2008, que sería ya el colmo de todos los colmos para terminar ya la fotografía completa y decir, ¡hala!, la burbuja de todas las burbujas. No, frenemos aquí, provisionemos a hierro para que no haya una transferencia. Seguro que luego recuperamos parte de los beneficios. Se ha puesto la banca norteamericana en el peor de los escenarios. Vamos a ver la banca europea,
si elige el mismo camino, que es recortemos beneficios ahora para salir mejor del huracán que nos viene. Además era JP Morgan, Jamie Dimon lo tiene clarísimo. El euro pone en peligro la estabilidad de Europa, sobre todo al ver de qué manera los principales términos económicos, inflación, crecimiento, exportaciones, van a sufrir con un euro que ayer ya perdió con ganas la paridad, estuvo gran parte de la tarde con esa paridad, conviviendo con ella como cualquier cosa, hasta que Mattarella, algo que no había sucedido nunca, le dice a Draghi, de aquí no te vas. Tú, burócrata europeo, ¿vas a dejarnos a Europa a los pies de los caballos? Tú te quedas aquí. Fíjense en el siguiente gráfico, porque nos empieza a indicar por dónde van un poco las opciones. ING plantea 4 escenarios si finalmente Draghi decide que se va o que hay que conformar nuevas alternativas. Escenario 1, falsa alarma. Mattarella, no te vas. Va al Congreso la semana que viene y el movimiento 5 estrellas da un paso atrás y la apoya. No habría cambios de calado, dice ING, es el escenario favorito de los analistas, prima de riesgo en los 190 puntos. Match point superado, Italia tiene la tranquilidad un año vista para presentarse en las elecciones de un año una vez que haya pasado el golpe del petróleo ruso, del gas ruso, y se meta en unas elecciones donde ahora mismo Salvini lo tiene todo para conseguirlo. Punto número 2 o escenario número 2, cambio de pareja. Draghi, cuando vaya al Congreso, encuentra apoyos alternativos, mantiene el poder, pero con una posición más frágil que influye en la confianza económica. ¿Hay cambios en la prima de riesgo? No. Dice ING en ese entorno de los 150 puntos básicos. Escenario 3, Draghi le dice a Mattarella que hasta aquí hemos llegado. Se encontraría otro candidato de consenso, es una de las opciones. En esa situación la prima de riesgo saltaría a 215 puntos básicos. ¿Quién es la alternativa? ¿Dónde está la alternativa? Ahora mismo no se ve. Punto 4, el peor de los escenarios. Nuevas elecciones, Draghi le dice a Mattarella que no, pero eres defensor de la ultranza de Europa. Mira, que no. Se va a una nueva cita electoral para encontrar una mayoría alternativa, se consigue en ese caso la mayoría alternativa, que no será precisamente muy draghiana, y nos vamos a una prima de riesgo italiana, según ING, que se dispararía hasta los 260 puntos básicos. Banco Central Europeo, bueno, echando humo con el sistema antifragmentación, poniéndolo todo encima de la mesa para intentar evitar precisamente la fragmentación de Europa y del euro. En lo económico, porque en lo político, en ese escenario, con la llegada de Salvini, la tensión sería brutal. Los 260 puntos no vienen precisamente por reformas de calado económicas, que un poco también, sino viene por el problema político sobre tener un nuevo Brexit en Europa, en este caso en Italia, que pondría en jaque al conjunto de la Unión. 260 puntos, dice ING, que incluso parecen poco. A partir del cuarto escenario, la fiesta es total. En el sentido negativo. Gas ruso, Italia viendo a ver si tiene un gobierno que prefiere irse de Europa, Europa recibiendo todos los ataques vía boomerang de vuelta de las sanciones económicas, Armagedón. C'est fini, como diría Macron. Por lo que Europa más le vale contener que no se llegue al escenario 4, y de ahí se explica que Draghi tomara la decisión y Mattarella, empujado sobre todo por Bruselas, le dijera que no, llevando a Italia a una de las mayores crisis políticas de las últimas décadas, donde ni tan siquiera ya el presidente, por miedo a lo que pueda venir, acepta la dimisión del primer ministro. Las palabras son muy gruesas, ¿eh? Y la situación es muy complicada ahora mismo. O Bruselas contiene el incendio, o Bruselas tiene un problema muy importante. Y ahora se entiende todo el movimiento del euro por debajo de la paridad, con una debilidad frente al dólar por motivos monetarios por un lado, pero con una debilidad política de AUPA. Vean el siguiente gráfico, cómo nos vamos encarando también
a lo que va sucediendo. Dice, la demanda global el año que viene, este gráfico de Bloomberg, aumentará al menos en 2 millones de barriles de petróleo al día. 2023. Fíjense el crecimiento de la OPEP, en este caso de crecimiento, pero fíjense la IEA, cómo va a aumentar la cantidad de barriles. Tiene dos visiones. Una, la de pérdida de reservas. Dos, el mayor precio de ese petróleo que sale al mercado. Pero sobre todo la demanda. Si en el fondo va a haber 2 millones de barriles más al día de peticiones por la ya salida total del coronavirus, el precio del petróleo difícilmente puede irse a los términos que nos decía Citi hace unas semanas, que estarían en torno de los $60. Bueno, que ni lo sueñe Citi. La posición de mercado estaría al menos en mantenerse entre los 80 y los 110. 80 y 100. Tensión 110. Y te falta una parte de la ecuación. ¿Qué hace Rusia? No me queréis comprar, no me queréis comprar, no me queréis comprar. Y no encuentro por el otro lado. Pues corto un poquito. Y gozad la inflación que os voy a transmitir. Estamos en el borde de toda la situación. Se está viendo. Estamos ahí y decimos, madre mía, la que hay liada hacia abajo. Y estamos ahora mismo en el punto de decisión final. Banco Central Europeo, 21, Reserva Federal, 27, 28. Vamos a ver de qué manera también los bancos centrales empujan para un movimiento económico que empieza a empeorar cada vez más. Este gráfico lo que señala es que el precio del petróleo, con una demanda en ascenso de más de 2 millones de barriles al día, que la OPEP tendría que lanzar hacia arriba y no tiene ninguna intención, bastante hace con ampliar 600.000, en su opinión, va a tensionar todavía más el precio del petróleo, más todos los factores de Rusia. Fíjense en el siguiente gráfico, nos ayuda a entender el momento inflacionario actual. Este gráfico de Bank of America nos señala cómo se ha comportado la inflación norteamericana, pues aquí desde 1973, 1987, miren, aquí estamos nosotros ahora mismo, con una inflación del 9,1%, donde el S&P 500 tiene un comportamiento de P&A, de dividendos sobre precio, de precio sobre acción, en el que se encuentra en una media natural. Esta parte del S&P 500 estaría en la media, ¿lo ven aquí? No hay mucha desviación, octubre del 2002 como mucho, pero lo que sí que tenemos es qué momento con esos beneficios por acción y su relación con la inflación es como el actual. Aquí, miren, hay otro. Octubre de 1974, primera crisis del petróleo. Factor fundamental para explicarse la Reserva Federal que estamos en la misma situación de las crisis de los años 70. Claramente inflacionarias por la vía de la oferta. Dejen el martillo a la mano del contribuyente atacando vía la demanda y busquen qué cuestiones no funcionaron en la década perdida de los 70. Con una inflación elevadísima, con unos tipos de interés elevadísimos, Bullard diría, no, pero conseguimos mantenerla. ¿A qué precio? ¿Y cuándo? Una década después. Cuando ven este gráfico, 1982, enero del 95, octubre del 2002, marzo del 2000, enero del 73, octubre del 74, ¡boom! Agosto del 2008, octubre de 1990, la inflación se encuentra en un momento en el que los mercados lo que van a hacer es reducir todavía más, es evidente, ante la perspectiva de una inflación más elevada. ¿Hacia dónde? Hacia aquí, si lo está marcando el gráfico, en un comportamiento donde los factores son los mismos. Petróleo tirando hacia arriba, gas natural tirando hacia arriba, inflación elevadísima, 9,1 en Estados Unidos, que no es broma. Que no es una inflación del 3 o 4%, 9,1%, y los beneficios empresariales que todavía en este trimestre pueden funcionar, pero camino de una recesión. Hoy decía China, el ministro de Asuntos Exteriores, de Asuntos Económicos, decía, lo que más preocupa a China son 3 cosas. Y 2 de ellas no conciernen con nosotros. Esta inflación a nivel mundial y aumento de las condiciones de crédito que van a tirar hacia abajo la demanda interna.
y eso va a afectar a la economía china, aunque no hagamos nada, decía. No hay nada que hacer. Hay un movimiento estanflacionario a nivel mundial, decía China esta madrugada, sobre las 5 de la mañana, y el crecimiento de los tipos de interés va a endurecer tanto la política monetaria que la demanda interna va a caer. Vamos a profundizar en una caída de beneficios empresariales, que no hay otro camino. Que la gente no va a gastar lo mismo si ve todo lo que está viendo y si pierde parte de su poder adquisitivo en el bolsillo. Fíjense en el siguiente gráfico, 8:26 de la mañana. Enseguida vemos también cómo se comporta el mercado asiático. En este gráfico de Bank of America lo que se ve es la inversión, esa inversión de la curva de 2 y 10 años. ¡Qué pesadilla! Con no admitir que vamos camino de una recesión fuerte. Miren, ¿en qué otro momento se ha producido algo así? 1974, una década perdida. Por culpa de no controlar un shock de oferta, porque nadie sabe cómo controlar un shock de oferta, salvo topar los precios, pero no te puedes llevar mal para toparle los precios. Almas de cántaros. No, es que le vamos a topar, pues no te vendo. Pero fíjense la inversión de la curva, clarísima, en ese movimiento que nos lleva a que en diciembre de 2023 estaremos en un proceso de recesión. Seguro, o que ya la hayamos pasado, o que estemos inmersos en ella. Deutsche Bank, último trimestre de 2023, primero de 2024. Usted dirá, pero sí que nos lo fían largo. Es que esto no pasa de un día para otro. Es que la crisis de 2008 tuvo sus efectos más importantes a finales de 2009. Y por supuesto en Europa, en 13, seguimos todavía metidos en medio de todo el lío. ¿Dónde se ve la recesión? ¿En qué países? Pues por ejemplo España, ya ayer con las revisiones de BBVA, con las revisiones que estamos viendo por parte de las distintas casas de análisis, se ve claro que a final de año Calviño, Sánchez y compañía no tienen nada que hacer para evitar una recesión. El martes, aquí en Negocios Televisión, el secretario de Estado de Economía. A ver qué argumentos tiene para que no vayamos a la recesión. Y cuando le enseñemos el gráfico de inflación, oiga, ¿ustedes qué hacían desde hace un año? ¿Dónde miraban? Secretario de Estado, aquí en exclusiva, el martes, en Negocios Televisión, respondiendo a todas las cuestiones claves sobre, oiga, ¿cómo que no hay una recesión? ¿Y en qué lo ven? En ese dinamismo de la economía española, que tiene un menos 3,7% de la demanda interna, ¿qué dinamismo es ese? El martes, aquí en exclusiva, en Negocios Televisión. Inversión de la curva de demanda, de la curva de tipos, 2-10 años. Oiga, ¿pueden dejar de tomar el pelo? Que ya tenemos una edad, como sociedad. Díganos las cosas claras. No vamos a entrar en recesión y si entramos se va a ir. Bancos centrales. Oiga, ¿ustedes no deberían haberse ido ya de aquí? ¿Que no han sabido durante un año ver nada? Culpa es de Putin y suya. La culpa es del presidente de la Reserva Federal, que tampoco supo alertar a tiempo al presidente del gobierno norteamericano y decirle, ¿pero dónde vas? Con 1,9 billones para unas infraestructuras que lo que van a hacer es calentar la economía. ¿Que no tienes empleo? Hombre, ¿cómo vas a perder empleo con 1,9 billones metidos ahí a calzador en la economía? No, es que no nos baja el empleo. Hombre, claro. Es que no te baja el empleo en España. Hombre, claro. 30.000 puestos de funcionario, 67.000 sanitarios que pasan a fijo. ¿Y quién paga eso? ¿Ustedes han visto cuál es la estructura de mantenimiento del país? ¿A los políticos quién les paga? Porque ellos no. Los que trabajan. ¿A los pensionistas? Los que trabajan. ¿A los jóvenes que no están trabajando? Los que trabajan. ¿Quién aguanta esto? ¿30-40% de la población? ¿50? ¿50? Venga, vamos a aceptar 50. 50% trabaja vía impositiva para el otro 50%. Si no, esto no se sostiene. ¿Ustedes han pensado en el sistema? El sistema hace agujeros por todos lados. Si estos pierden el trabajo, ¿quién mantiene a todos estos? Expoliar más a este porcentaje. ¿Pero quién paga todos los devaneos? ¿Quién paga todo esto? Entonces, por lo menos, aceptemos la situación y que vayan dimitiendo. Los primeros, los de los bancos centrales, que no han sabido ver durante un año y ahora nos siguen tomando el pelo. No, pero si la curva de 2 y 10 no es la importante, es la curva de... ¿Pero por qué? Porque tú eres un genio. Que durante los últimos 50, 80 años esto ha servido siempre, pero tú, que ni tan siquiera supiste ver que la inflación se estaba desviando, que la inflación era permanente y no puntual,
Tú, que no tenías ni idea hace un año de la inflación, nos dices a todos los economistas que no es importante la inversión de la curva de 2 y 10 años. Mira, perdona, primero recupera tu prestigio y luego dile al conjunto de la economía que está equivocado. Porque el primero que se equivocó fueron los bancos centrales, que serán recordados por todo el tiempo futuro por no haber sabido ver la llegada de la inflación. 50 años después, con todos los mecanismos económicos, porque que no lo vieran en los 70 tenía sentido. Pero que no lo hayan visto en 2020, 50 años después, y que el Banco Central Europeo siga manteniendo los tipos de interés con una subida del 0,25 prevista, cuando tiene la inflación disparada, cuando tiene una inflación en negativo casi del 9%, es uno de los dramas mayores económicos que se han vivido en los últimos 70 años. Oiga, es que en los 70 no se sabía, pero ustedes tienen todo el expertise de lo que se hizo, de lo que falló, de lo que no funcionó, de lo que sí funcionó. Ahí tienen a Bullard. Y en cuanto a los ministros de Economía, 2 raciones más de café. Oiga, ¿pero qué nos están contando? ¿De verdad se lo creen? Usted, no, que no se lo creen, ¿no? Pues dejen de mentirnos. Pongan todas las cartas encima de la mesa y muestren claramente cuál es la fotografía. Que recuerden que España iba a crecer este año un 7%. Y solo a base de ver cómo iba para abajo y para abajo, decidió recortar. Pero que el año pasado ni tan siquiera se revisó. Con lo que significa a nivel internacional de prestigio. Fíjense en el siguiente gráfico y nos vamos a ver el mercado asiático en esta mañana en la que vemos cómo las proyecciones de los fondos federales, las proyecciones de los tipos de interés en Estados Unidos, marcan ya clarísimamente una caída de los tipos de interés a finales del 23, verano del 23, con continuidad de caída de tipos, con continuidad de la bajada de la inflación. Bueno, ¿sí o no? Depende de Rusia. El problema de todo esto es que hay una parte, hay un factor, hay una X, una Y, una Z, llámenle ustedes, en esa ecuación en la que no se encaja solo con términos económicos. Toda esta fotografía de bajada de tipos solo se producirá si baja la inflación. No, pero la inflación va a bajar porque la Reserva Federal va a subir los tipos hasta donde sea. ¿Dónde es hasta donde sea? ¿Hasta el 8%? Hundiendo completamente la demanda interna del mercado inmobiliario, transfiriendo una crisis financiera. ¿De dónde? ¿Dónde está en hacerse daño? Porque hay muchos tipos de hacerse daño económicamente. Por lo que hay un factor fundamental que está fuera de toda esta lógica, que se llama Rusia, que es incontrolable por los bancos centrales y que es la parte fundamental de ese shock de oferta. Y a un shock de oferta como el que se vivió en los 70, incluso cuando se salió en el 74-75, se volvió a caer en el 79. Fue una década perdida. Rusia va a tener la manguera de la gasolina apretada o cerrada. Y no hay alternativa de gas. Los molinos de viento, la eléctrica, la solar, la otra, que no hay alternativa. Tiene la manguera y Europa está pegada a él. Y si sigue en el camino de Estados Unidos seguirá mejorando productividad a costa de Europa y Europa perdiéndola a costa de todos. 8:34 de la mañana, miren la fotografía, China, peor datos de lo que se esperaba, pero el mercado no lo termina de ver mal, sobre todo porque la salida de junio ha sido, como decía Li Keqiang, mejor de lo que se esperaba. Eva Villanueva, ¿cómo se han recibido en el mercado asiático